Buen día. Les enviamos un cariñoso saludo a todos y esperamos que se estén dando la oportunidad de escuchar y, si es posible, estudiar con su Biblia toda la información que por este medio se les está haciendo llegar. Quiero enfatizarles que todo lo que aquí se está informando no es de sabiduría humana. Todo, absolutamente todo, está obtenido de lo que en su Biblia católica está escrito. Yo no soy nada ni nadie, pero lo que les hago llegar es lo que Dios nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra, escrita en la Biblia. Por favor, escuche toda la información y para que le quede de mejor manera para entenderla, hay que ir en orden. Escuche primero la primera parte, luego la segunda, y en esta tercera parte está todo lo fundamental, pero es necesario que se dé la oportunidad de escuchar todo el contenido de Revelaciones 3, porque si escucha solo una parte no le va a quedar claro el propósito de esta información, que lo fundamental es la salvación de nuestras almas. Que Dios les bendice grandemente. Página 63. Tercera y última parte, Revelaciones 3. Es muy importante que vea esta información, es sobre las profecías de los últimos tiempos. Como recordatorio tenemos que en la primera parte se dio toda la información de por qué la Biblia es un libro diferente y único, y que realmente fue escrito por los profetas, santos hombres de Dios, pero por inspiración divina o directamente de nuestro Dios. También se vieron algunas profecías y sus cumplimientos sobre el nacimiento, vida, sufrimiento en su pasión y muerte de nuestro Señor Dios Jesucristo. También se vio cómo el hombre que desde su caída en el pecado se inclinó de una manera tan irracional hacia la idolatría, llegando a convertirse en un idólatra por naturaleza y haciendo caso omiso a todas las advertencias que Dios nos ha dejado en la Biblia, y aún sufriendo grandes castigos, insiste en seguir en la idolatría hasta el día de hoy. Y esto lo ha llevado a estar en sufrimiento constante hasta estos días por toda su desobediencia. Recordamos que en la segunda parte se ve primordialmente toda la desobediencia del pueblo de Israel, de algunos, no de todos, que es el pueblo escogido por Dios, durante su caminar por el desierto y todas las consecuencias que su desobediencia le ocasionaron. Al final de esta segunda parte se inicia a ver los orígenes de una de las profecías de los últimos tiempos, con el acontecimiento de la serpiente de bronce y lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dice en comparación con ese pasaje. La confusión ya es tal que ya todas las iglesias, incluyendo la católica, dicen que todo lo que hacen en sus cultos, misas o reuniones es de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Esto es para que se cumpla la profecía que dio nuestro Señor Dios Jesucristo, que nos dijo y que escrito está en Mateo 24:23. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, están en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Marcos 13:21, si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar, incluso a los elegidos, si esto fuera posible. Estén alerta, yo se lo he advertido todo. ¿Cómo vamos a poder saber cuál es el verdadero Mesías, el verdadero Jesucristo? Esto es muy fácil, todo está escrito en la Biblia. Esto quiere decir que cualquiera
que diga o haga lo que no está escrito en la Biblia, no está hablando del verdadero Mesías, el verdadero Cristo. Y como que ya quedó bien estipulado anteriormente, y lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 3:12. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Nótese claramente que está hablando de creer. ¿Y qué es creer? Tener la plena convicción que Dios existe, porque estamos hablando del Dios verdadero. Y esto no es otra cosa más que fe. Porque aquí no se está refiriendo a creer en una estatua, un Cristo crucificado o cualquier otro tipo de estatua o imagen, representaciones que no son ciertas, porque a Dios nadie le ha visto jamás, sea del material que sea, como las que existen, de madera, mármol, barro, etc. O en imágenes de fotos, serigrafías, dibujos, pinturas, etc. Aquí se está hablando de creer como lo hizo Moisés, que teniendo la oportunidad de vivir como un rey en Egipto, optó por servir a Dios, aunque tuviera que vivir sin comodidades, como escrito está en Hebreos 11:26. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra, que es invisible. Como aclaración es necesario anotar aquí, porque ha sido cambiado en la parte final que dice, porque se fijaba en otra, que es invisible. Y aquí se está refiriendo al servicio al Dios Todopoderoso, pero no se entiende muy bien. Por eso este pasaje también se anotará de la Biblia cristiana, que está mucho más claro, y escrito está, Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En la expresión porque se sostuvo como viendo al invisible, se está refiriendo como viendo al Dios invisible, lo que ocasionaba que parte del pueblo de Israel, porque no lo veían, mejor se iban tras los ídolos, imágenes y estatuas que no son dioses, pero que como ellos lo que querían era ver y palpar, mejor se iban tras estos ídolos, como se está haciendo hasta el día de hoy. Porque la fe es creer que Dios existe, como escrito está en Hebreos 11:1. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Porque claramente está escrito en Hebreos 11:6, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. La fe es creer que Dios existe, aunque no lo veamos. Y este ha sido el problema desde que Dios expulsó al hombre del Edén después de haber desobedecido, y al tener el conocimiento del bien y el mal y creer la mentira de Satanás que serían como dioses, se envaneció y entró la idolatría, porque el hombre empezó a hacer dioses que no son dioses, con los diferentes materiales que encontró, como barro, mármol, madera, plata, oro, etc. Y con sus manos los hace y luego los adora, creyendo que son dioses, como sucedió con el becerro de oro y todas las demás estatuas que creó y sigue creando hasta hoy en día. Esto llevó a la mayor parte de los hombres a creer en algo que no es un Dios, pero que lo ve y lo toca y por eso cree. Y dejó de creer en el verdadero Dios, al que nadie ha visto, pero que realmente existe, y que aún Moisés, que era tan cercano a Dios, nunca le vio su rostro, como escrito está en Éxodo 33:18.
Moisés dijo a Yahvé: por favor, déjame ver tu gloria. Y él le contestó: toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, pues tengo piedad de quien quiero, y doy mi preferencia a quien la quiero dar, viviendo. Y agregó Yahvé: pero mi rostro no lo podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Y por lo tanto ningún hombre le ha visto, como escrito está en primera carta a Timoteo 6:16, al único inmortal, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él honor y poder por siempre, jamás. Amén. El único que le ha visto y le dio a conocer fue su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Y también lo reafirma, como escrito está en Juan 6:46. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y en Juan 5:37, y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que él ha enviado. Esto dio origen al síndrome de Tomás, hasta no ver, no creer, como escrito está en Juan 20:24. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz está con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Esta última expresión de este pasaje de la Biblia es lo que Jesucristo nos pide que hagamos. Felices los que no han visto, pero creen. Y esto es precisamente la fe, creer que Dios existe, aunque no le veamos. Y esta es la fe que vence al mundo, como escrito está en primera carta de Juan 5:4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y qué es volver la mirada a Cristo para no morir por la mordedura de la serpiente, Satanás o diablo? Claramente nos lo dice el siguiente pasaje de la Biblia que está escrito en Hebreos 11:2. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero no es solo volver la mirada a Él, sino seguirle, amarle y guardar su palabra, como escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:51. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Volver la mirada a Cristo es tener una relación personal con Él, amarle, servirle y sobre todo ser obediente a sus mandamientos. Si no hacemos esto, no tenemos puesta la mirada en Él, y es muy probable que al mordernos la serpiente muramos. Para saber si estamos haciendo lo correcto para tener la salvación de nuestras almas, es tomar muy en cuenta lo que
escrito está en Juan 15:10. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera carta de Juan 5:3. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Porque si no guardamos su palabra, es mentira que digamos que le amamos, como escrito está en Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Y para reafirmar mucho más lo importante que es levantar el nombre de Jesucristo, o sea, el Hijo del Hombre, en los últimos tiempos, ya que es de vida o muerte, de vida, para el que vuelva su mirada a Jesucristo. Nótese muy clara y enfáticamente que para salvarse hay que voltear la mirada hacia Jesucristo, no a ningún otro ser en este mundo, llámese como se llame. Y si esto es desobedecido por la causa que sea, como cuando eran mordidos por una serpiente y no volvían la mirada a la serpiente de bronce, irremediablemente esa persona moría. Esto mismo es lo que va a pasar cuando en los últimos tiempos no queramos volver nuestra mirada a Jesucristo. Irremediablemente la persona que no lo haga va a morir. Y lo más triste de todo esto es que la persona que muera no solo es terrenalmente, como en el desierto, sino una muerte eterna. Esa persona va a ir a un lugar de tormento o de sufrimiento llamado infierno por toda la eternidad. Pero si vuelve su mirada a Jesucristo, es para vivir nuestra vida terrenal dentro del reino de Dios. Pero lo más importante es para vivir nuestra vida eterna en el reino de Dios. ¿Cómo debemos levantar al Hijo del Hombre? Escrito está en Juan 8:28. Y añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo, y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Juan 12:28. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó, todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. El levantar y poner la mirada en Jesucristo es vivir por siempre, como escrito está en Juan 12:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó,
sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Vamos a puntualizar todo lo anteriormente visto con respecto a las profecías anteriormente dadas. La primera profecía del libro de Jonás ya se cumplió. Número 1. La primera profecía del libro de Jonás que escrito está en Jonás 2:1. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez es la profecía que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Ya se cumplió. Jesucristo, el Cordero sin mancha ni pecado, ya fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados, como escrito está en segunda carta de Pedro 1:1. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y también escrito está en Romanos 5:1. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y resucitó al tercer día, como escrito está en primera carta a los Corintios 15:1. Quiero recordarles, hermano, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán, si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Aunque ya se los había dicho nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando esta profecía se cumple, aún cumpliéndose, no lo creyeron en ese tiempo. Y aún en nuestros tiempos hay miles y hasta millones de personas que todavía no lo aceptan y todavía están esperando al Mesías. Ahora vamos a puntualizar la segunda, tercera y cuarta profecía, que están en su cumplimiento hasta en estos días, y no sabemos hasta cuánto en tiempo, pero será hasta el arrebatamiento, o sea, hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia. La segunda profecía del libro de Jonás, que está escrito en Jonás 3:4. El que Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. En todo lo vivido por el profeta Moisés, él siempre estuvo pregonando e intercediendo por el pueblo de Israel, para que no se perdiera y poder llegar a la tierra prometida. Para nuestro tiempo es que debemos estar pregonando, anunciando, predicando el Evangelio del Reino a todas aquellas personas que Dios nos ha dado, que ha puesto cercanos a nosotros como parte de su reino, para que les demos a conocer las buenas nuevas de salvación y anunciar a todo el mundo que los tiempos se acortan y que Jesucristo, tarde que temprano, está por venir por su iglesia, y que los que se queden van a entrar en la gran tribulación, la que está cerca. La tercera profecía del libro de Jonás, que escrito está en Jonás 3:45. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? En el caso del pueblo de Israel,
se arrepintieron en varias ocasiones y escrito está en Números 21:7. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró e intercedió por el pueblo de Israel, y Yahvé les perdonó en muchas ocasiones. Para nuestro tiempo, orar sin cesar para que Dios toque el corazón de las personas que habrán de escuchar y ver este mensaje, y puedan hacer lo que hicieron los ninivitas, que se arrepintieron y se vuelvan de sus malos caminos y pidan perdón por sus pecados y vengan hacia el único y verdadero camino que hay, que es nuestro Señor Dios Jesucristo, para poder llegar al Dios Todopoderoso, porque después de la partida de la iglesia, cuando Jesucristo venga por ella, los que no sean arrebatados se quedarán en la gran tribulación. Cuarta, la cuarta profecía del libro de Jonás, que está escrito en Jonás 4:1, a Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: «Ah, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. En todo lo visto con el profeta Moisés y su caminar con el pueblo de Israel, hemos podido ver su gran amor de Dios, misericordia y compasión por esa parte de su pueblo que tanto lo ha desesperado y ha estado a punto de destruirlo, pero al interceder Moisés los ha perdonado, no importa todo lo mal que se han portado. Y esta profecía es entender lo que en tantos pasajes de la Biblia se nos dice y se nos repite una y otra vez. Así es nuestro Dios, amoroso, misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de todo corazón. Y esto está vigente hasta el día de hoy. Ahora vamos a reflexionar sobre todas las demás profecías de los últimos tiempos. Y se tomará como punto de partida lo del final de la profecía anterior. Así es nuestro Dios, amoroso, misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de todo corazón. Número 5. Aquí se tiene la profecía del Salvador del mundo. Cuando Moisés es enviado por Dios a liberar al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto, lo envía como un salvador de su pueblo. Esto era la profecía, que como Moisés iba a enviar Dios en los últimos tiempos a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, para que viniera a salvar al mundo, dándonos a cada uno de nosotros la salvación de nuestras almas, para que podamos vivir una vida eterna junto a nuestro Dios en su reino divino. Moisés y Cristo, como escrito está en Hechos 3:22. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días: ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Veamos ahora la similitud de esta profecía. Dios levantó a Moisés y lo envió a salvar a su pueblo de Israel del cautiverio en Egipto, para llevarlo a la tierra prometida. Dios levanta a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, para salvar a todos aquellos que crean en Él, de la mentira a la que Satanás los ha llevado por medio de las religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones, que solo han llevado a la mayoría de los hombres a la idolatría, que es el culto a los ídolos, y esto es
para llevarlos a un lugar de sufrimiento llamado infierno. Pero Jesucristo nos salva y nos lleva a un lugar bello y hermoso como es el reino de Dios, y a tener una vida eterna en presencia del Dios Todopoderoso, a todos aquellos que creamos en Él. Sexta. Esta profecía de los últimos tiempos es que nuestro Señor Dios Jesucristo tiene que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y esto es porque ya estamos en los tiempos que Él nos dijo, y escrito está en Mateo 24:23. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estos tiempos ya han llegado. Hay tanta confusión que es necesario saber qué es lo verdadero y poder también saber qué es lo falso. Lo verdadero es todo lo que está escrito en la Biblia y que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado por escrito. Y así nos lo reafirma nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. ¿Y por qué decimos que esto es la verdad? Porque también lo dijo Jesucristo, y escrito está en Juan 17:17. Conságranos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la mentira o lo falso? Todo aquello que se haga en las religiones, doctrinas de hombres o doctrinas falsas, los mitos o tradiciones y todo lo demás que no está escrito en la Biblia y que solo ha llevado a la humanidad a la idolatría, que es a la adoración de todo tipo de ídolos, como imágenes y estatuas de cualquier representación de seres humanos, animales o monstruos que al hombre le han parecido dioses. Porque nuestro Dios verdadero no se puede ver, y no hay ninguna representación de Él, ni de su Hijo Jesucristo, como escrito está en Juan 6:46. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Para lo cual volveremos a lo que escrito está en Juan 3:12. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Pero ¿qué es levantar al Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Dios Jesucristo? Es darle preeminencia, todo honor y toda gloria, porque solo en Él hay salvación, y solo por Él podemos llegar a Dios Padre, como escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie más ha dado su vida por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús, y escrito está en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y escrito está también en las siguientes citas bíblicas, Juan 15:13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Romanos 5:8. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Primera carta de Juan 4:9.
Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque si estamos y creemos en Dios y en Jesús, vivimos en esta tierra en su reino, como escrito está en Lucas 17:20. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Y por qué es necesario que al pasar de esta vida a la otra, o sea, morir aquí, pero pasar a nuestra vida en la eternidad, podamos ir al reino de Dios? Y para lograr esto, tenemos que considerar los siguientes puntos. Número 1. Creer que Dios existe, como escrito está en Hebreos 11:6. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan, y guardar sus mandamientos. No podemos decir que creemos en Dios y que le amamos si no guardamos sus mandamientos, como escrito está en primera carta de Juan 5:3. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Y también escrito está en Juan 15:10. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Segundo, arrepentimiento. Para estar en el reino de Dios es necesario arrepentirse, como escrito está en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Renunciar al mal camino es arrepentirse. Y el apóstol Pedro lo dice claramente en el día de Pentecostés, como escrito está en Hechos 2:32. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. En esta expresión, aunque estén lejos, se está refiriendo a todos nosotros que no somos israelitas, o sea, del pueblo de Dios, pero creemos en todo lo que está escrito en su santa palabra escrita en la Biblia. De este pasaje de Pentecostés se deriva el punto que a continuación se va a ver. Número 3. Pedir perdón por nuestros pecados. Es muy importante saber lo que está escrito en Lucas 24:47. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Esto quiere decir que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. El convertirse es arrepentirse, o sea, volverse del mal camino por el que se va, como escrito está en Hechos 5:31. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador,
para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Aquí se cumple una profecía del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés que para que el pueblo de Israel se le pudieran perdonar sus pecados, tenían que sacrificar un cordero sin defecto para el perdón de los pecados de aquella persona que estaba pidiendo perdón por sus pecados. De aquí surge que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Para nosotros, Dios Padre, en su infinito amor y misericordia, nos proveyó de un cordero sin defecto, como escrito está en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y nos demostró su infinito amor por medio de su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, quien dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados. Escrito está en Mateo 26:28. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y ya no tenemos que hacer más nada, como escrito está en Hebreos 9:12. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. Hebreos 10:11. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Número 4. Tener nuestro nuevo nacimiento. Nuestro Señor Dios Jesucristo fue muy claro y enfático que para poder llegar al reino de Dios debemos nacer de nuevo, como escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y luego nos lo vuelve a repetir en Juan 3:5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Esto del nuevo nacimiento es lo más importante de nuestra vida terrenal, pero es muy extenso para explicarlo aquí, porque como todo en la Biblia, su respuesta está en la misma Biblia. Es muy importante entender lo que Jesucristo nos dice, porque toda la gente dice que todos somos hijos de Dios, pero vea muy detenidamente lo que nos dice en Juan 3:6. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Cuando dice lo que nace de la carne es carne, se está refiriendo a nuestro nacimiento natural de nuestra madre, y todos los que existimos tenemos este nacimiento y pasamos a ser criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que no tenemos lo que nos dice el versículo 6 en su segunda parte: y lo que nace del espíritu es espíritu. De esto se tendrá próximamente toda la explicación de lo que es el nacimiento espiritual para llegar a ser hijos de Dios. Número 5. Bautizarse. Sobre este punto es muy claro y enfático nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 3:5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y queda completamente reafirmado en los sucesos del día de Pentecostés, como escrito está en Hechos 2:38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Este punto también se explicará ampliamente cuando se vea lo del nuevo nacimiento. Pero es muy importante ver lo que nuestro Señor Dios Jesucristo hizo, y escrito está en Mateo 3:13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara.
Juan quiso disuadirlo y le dijo: «Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse». Entonces Juan aceptó. Versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. ¿Será importante el bautizo para que Dios mismo lo aprobara desde los cielos? Veamos lo que nos dice en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia». Y escrito está en el Evangelio de Marcos 16:15. Y les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado». Es muy importante que usted vea lo que dice su Biblia, porque esto es lo que está escrito en la Biblia católica. En ningún momento habla de bautizar niños, y todo esto se aclarará profundamente cuando se vea a fondo este tema. Número 6. Aceptar a Jesucristo. Como lo hemos repetido ya en muchas ocasiones, no es decir nada más lo acepto y ya, sino creer en Él y guardar sus mandamientos. Esto es levantar a Jesucristo como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, con la gran diferencia de que las personas en el desierto eran mordidas por serpientes venenosas y para no morir tenían que ver la serpiente de bronce, porque si no la volvían a ver se morían, pero no tenían ningún compromiso más que voltear a ver la serpiente de bronce. Levantar a Jesucristo es creer en Él y hacer un compromiso con Él. Llegar a tener una relación personal con Él por medio de todos los puntos vistos anteriormente y de manera muy especial guardar sus mandamientos. Debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro único y suficiente Salvador personal, para que podamos vivir dentro del reino de Dios aquí en la tierra y de manera muy especial para tener la salvación de nuestras almas y podamos, cuando partamos de esta vida por medio de la muerte, llegar a tener una vida eterna en el reino de Dios. ¿Por qué debemos hacer esto? Nada más vea lo que algunos pasajes, entre muchos otros, nos dicen que es nuestro Señor Dios Jesucristo. Juan 20:28. Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Segunda carta de Pedro 1:1. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo. Jesús a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Ahora nos queda guardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Segunda carta de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Mateo 1:21. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 4:42. Y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo». Romanos 5:1. Por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Filipenses 2:11. Y toda lengua proclame que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primera carta a los Corintios 1:9. Dios es fiel,
el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera carta a Timoteo 6:14. Guarda el mandato, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. A su debido tiempo Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17:14. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y con Él vencerán los suyos, los llamados y elegidos, y que se mantienen fieles. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con barra de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de reyes y Señor de señores. Levantar a Jesucristo y poner nuestra mirada en Él nos salva de cualquier mordedura de la serpiente maligna que es Satanás, como escrito está en 1 de Juan 4:4. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no en todo esto saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura, podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Primera carta a los Corintios 15:57. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Primera carta de Juan 5:4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da testimonio, el Espíritu que es la verdad. Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Primera carta a Timoteo 2:5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Carta a los Romanos 10:8. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje, y es la fe. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura justicia, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Filipenses 2:8. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Debemos tener cuidado de levantar a Jesucristo, poner nuestra mirada en Él, creer en Él y guardar sus mandamientos, porque aunque nuestro Dios es misericordioso y amoroso, también es un Dios justo. Vea lo que nos dice en los siguientes 3 pasajes bíblicos, en lo que nos da la salvación de nuestras almas, pero al mismo tiempo, si no creemos en Jesucristo,
nos da la condenación a nuestras almas, como escrito está en, primero, Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Número 2. Juan 3:35. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Número 3. Primera carta de Juan 5:9. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios que ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La decisión es suya de creer o no creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Dios Jesucristo. Pues es una decisión personal que nos va a dar la salvación de nuestras almas, o en el caso que no creamos, nos va a dar la condenación de nuestras almas. Nada más como conclusión, vamos a tener todo lo que nuestro Señor Dios Jesucristo es, y que ningún otro ser puede ser lo que Él es, como escrito está en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 8:12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Juan 8:23. Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Juan 17. Jesús pues tomó de nuevo la palabra: en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y la culminación de todo esto es que seguir a Cristo es el único camino que nos lleva a la resurrección y a la vida eterna, como escrito está en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 6:68. Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Número 7. Ahora preparémonos para aceptar el regalo de la salvación de nuestras almas y una vida eterna en el reino de Dios, como escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Y también está escrito en Efesios 2:8.
Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Y tenemos la gran profecía de los últimos tiempos, que tuvo su origen cuando el pueblo de Israel fue dejado salir de su cautiverio en Egipto. Dios les dijo que tenían que sacrificar un cordero y que su sangre fuera untada en los postes y en la parte alta de las puertas como señal, como escrito está en Éxodo 12:12. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Séptima profecía. La séptima profecía de los últimos tiempos es que debemos estar cubiertos por la sangre del Cordero, sin mancha ni defecto, que es nuestro Señor Dios Jesucristo, que es el sello que tendremos para todos los acontecimientos que están por venir en los últimos tiempos. Hay que considerar muy bien que el ser cubierto con la sangre del Cordero, nadie nos lo puede dar. Esto es en automático. Si la persona tiene puesta su mirada en Jesús y está guardando sus mandamientos, está cubierta por la sangre del Cordero. De lo contrario, no. Y esto nadie lo podemos saber, pero nuestro Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe. A Él no podemos engañarlo. A todo mundo podemos engañar, y si es posible, hasta nosotros mismos. Pero a Dios no lo podemos engañar, como escrito está en Salmo 139:4. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Juan 2:23. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Hebreos 4:13. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Y estos son solo unos de los versículos que nos hablan de la omnisciencia de nuestro Dios. Y con todo esto queda comprobado que la salvación es personal. Nadie puede salvar a nadie. Cada uno de nosotros somos libres de tomar la decisión de ir a un lugar de bendición o a un lugar de tormento. Con respecto a ser cubierto por la sangre del Cordero, vea lo que está escrito en primera carta de Juan 1:2. A los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús, que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Primera carta de Juan 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Apocalipsis 5:9. Y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Espero no haberlos confundido, porque muchos de los pasajes de estos hechos se fueron acortando, y hay muchos versículos que no se anotan, porque es muy largo lo que está en la Biblia.
Pero ya si usted quiere tranquilamente puede leer todo, pues ahí lo tiene en su Biblia, aclarando que para llegar al propósito de esta revelación no se puede anotar todo, pues aún así se está extendiendo mucho, pero también es necesario que quede lo mejor entendible posible para que quede claro el propósito de esta revelación. Esta revelación 3 en ningún momento está diciendo que ya Dios vendrá. Eso, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, ni Él lo sabe, como escrito está en Mateo 24:35. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Pero es importante hacer mención que el tiempo para obtener la salvación de nuestras almas es mientras cada uno de nosotros estamos con vida. Como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Y en estos tiempos en que ya nada tenemos seguro, por tantos acontecimientos que se están dando, desde mi punto de vista muy particular, lo único que sí tenemos muy seguro en nuestro futuro es la muerte, y que debemos estar en el camino correcto para que cuando ese momento llegue, no ir a un lugar de sufrimiento o tormento o dolor llamado infierno, pero que sí estemos en el verdadero y único camino para que vayamos a un lugar de bendición, como lo es con nuestro Señor Dios Jesucristo, a el reino de Dios por toda la eternidad. Le recomiendo que el contenido de esta información de Revelaciones 3, si usted es un cristiano, se lo muestre a su pastor. Si usted es un católico, se lo muestre a su sacerdote. Y si usted tiene algún otro líder espiritual, también se lo muestre. Y pida su opinión al respecto de este contenido, porque como dice el dicho, papelito habla, no inventos ni doctrinas de hombre, ya que todo lo aquí expuesto está sacado exclusivamente de la Biblia y cualquier persona puede corroborarlo al momento en que lo quiera hacer. Pero lo más importante es que usted comparta esta información con todo el mundo. Esto no es de sabiduría humana, sino de lo que Dios nos dejó escrito en su manual para que les conozcamos a Él y conozcamos la verdad, y que esta verdad es todo lo que está escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Como lo dijo su Hijo amado nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y también escrito está en Juan 17:17. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Para entender mucho mejor todo esto, a continuación le doy el enlace del siguiente documental. Científicos descubren que Dios existe y la Biblia es verdadera. Dios creó todo. Usted puede entrar anotando el nombre anterior con minúsculas en YouTube o en el siguiente enlace. Es un documental tipo película que sinceramente le va a contestar muchas preguntas que usted es posible se esté haciendo en estos momentos. Véalo, no se va a arrepentir. Tiene una duración de aproximadamente 1:30. A lo mejor le puede parecer un poco largo, pero es impactante, y acuérdese que algunas veces mal utilizamos nuestro tiempo en otras cosas o en otras entretenciones, pero yo le aseguro que va a ser un tiempo muy bien utilizado. También le recomiendo se dé el tiempo necesario para poder escuchar la siguiente meditación de la palabra, de la cual le envío el link, y también se lo voy a enviar por WhatsApp. Por favor, escúchela. Es muy importante toda la información que ahí se tiene. Es sobre el cumplimiento de profecías, y de manera muy especial se hace hincapié en que todo lo que Dios ha dicho y está escrito en su santa y bendita palabra que está escrita en la Biblia, ya se han cumplido todas las profecías, que su tiempo llegó, pero se van a cumplir todas las demás profecías, que su tiempo está por llegar o cumplirse. Nada quedará sin cumplimiento. Esto reafirma o confirma
todo lo revelado en esta información de Revelaciones 3. Que Dios les bendice grandemente y les dé la sabiduría necesaria para tomar la mejor decisión para su vida después de esta vida, o sea, la vida eterna. Fin.